Buenas, buenas. Acá estamos en Buenos Aires, en Argentina. Acá estamos comenzando otra charla de todas las charlas que hemos tenido los días jueves a las 19 horas. Así que si vos participaste de ellas, te pido que invites a otro, que te suscribas y que puedas compartir esta palabra que el Señor ha puesto en el cuerpo de Cristo en nuestro corazón. Hay una historia muy conocida en la que Simón había tenido una noche en su trabajo que había terminado en fracaso. Había hecho lo que sabía hacer, de la manera que lo sabía hacer, a la hora que había aprendido a hacerlo, pero no le dio el resultado de ninguna manera esperado. Trabajaron toda la noche y no pescaron nada. No sé si alguna vez te sentiste de esta manera. Se ocuparon de algo, pero ese algo de lo que se ocuparon, o la ocupación que ellos tuvieron de la tarea que tenían que hacer, que era la de pescar, no trajo el resultado esperado. Mucho más todavía, en realidad no trajo ningún resultado, ni positivo ni negativo. No habían pescado nada. Es decir, hay una ocupación en la que nosotros ponemos nuestro foco, nuestra atención, nuestra energía, nuestro saber, nuestros sentidos, y en la que nos enfocamos, que en este caso para Pedro o para Simón y los que pescaban con él, resultó en la nada. De tal manera que cuando ellos terminaron, cuando el día llegó y vieron que no había sucedido nada con la pesca, estaban preparando todo, es decir, reparando, se había que reparar la barca, y remendando, se había que remendar las redes, porque la ocupación, es decir, todo el gasto de la energía, de la fuerza, del saber, de la sabiduría, etcétera, etcétera, no había dado el resultado esperado. ¿No te pasó alguna vez que te ocupaste de algo con toda tu energía, con todas las ganas, con toda la voluntad, eh, plenamente, te enfocaste en eso, le pusiste ganas, entusiasmo, esfuerzo, pero lo único que pasó es que te terminaste desgastando? Que representa que la barca o las barcas, en este caso no menciono la palabra que las barcas estaban siendo reparadas, pero una de las cosas que se revisaba sin lugar a dudas para poder trabajar la próxima noche de manera eficaz es cómo había quedado la barca. Si había algo que reparar. Y la otra cosa que uno miraba, y los pescadores miraban, era cómo estaban las redes. Si estaban sucias, si estaban limpias, si había que remendarlas, porque cualquier cosa problema que hubiera en alguna de las cosas, tanto la red como la barca, había que ponerla en condiciones para la pesca de la próxima noche. Es decir, me ocupé de algo y no resultó de ninguna manera. No obtuve fruto, ni obtuve una renta, ni tuve un premio, ni premio al mejor pescador, nada, nada de nada, cero. Que en realidad para el ánimo de alguien que puso todo es menos que cero, como -100, -1000.
Es como que hay que remontar en el ánimo aquel fracaso que tuvieron. Es decir, hay cosas en las que nos ocupamos que no nos dan ningún tipo de fruto. Digo de nuevo, hay cosas en las que nos ocupamos que no nos dan ningún tipo de fruto. Dice la palabra de Dios que Jesús, estando en la orilla, en la playa, la gente o el gentío o la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Es decir, estaba como sobrepasada, ya había tanta multitud que algo había que hacer para que la palabra llegue a todos de manera clara y potente, ¿no? Había que cambiar el escenario. Entonces Jesús le ruega, y acá me detengo porque este gesto de Jesús es poderoso, le ruega, no le exige, no lo manipula, no se pone, porque evidentemente Jesús estaba lleno de gente y la gente quería escuchar la palabra de Dios, estaba en una posición de éxito, podríamos decir, no se sube al caballo de su éxito, no menosprecia al otro, sino que le ruega, le pide con amabilidad, entra en la barca, que él la elige, pero le pide con amabilidad que corra la barca, la aleje de la orilla. Eso quiere decir que él estaba buscando generar un escenario nuevo. Y en ese escenario nuevo, porque el de la playa no resultaba eficaz para transmitir la palabra de Dios, en ese escenario nuevo estaba incluido Simón Pedro. Simón Pedro tuvo una buena actitud, vio un maestro. Y este maestro que estaba allí, que era Jesús, le pidió que se subió a su barca y le pidió que esa barca fuera el nuevo escenario desde el cual iba a transmitir, iba a dar la palabra de Dios a las personas que se agolpaban y que obviamente ya no lo podían hacer sobre Jesús para oír la palabra de Dios. Pedro dejó de ser protagonista y empezó a ser un colaborador. Pedro tuvo una buena actitud, fue generoso. Simón o Pedro sabía que él era un maestro, pero todavía no lo había reconocido como Señor. Jesús suelta la palabra de Dios sobre las personas que estaban oyendo en la playa y da por terminada la charla de aquel día con estas personas, con esa multitud de personas. Entonces, cuando ya deja de hablarle a esa multitud, le dice, cuando dejó de hablar, le dice o le dijo a Simón: boga mar adentro y tiren vuestras redes porque para pescar. Entonces ahí es Simón donde lo reconoce. Fíjate que Jesús lo incluyó ni se dio cuenta Simón. De un momento para el otro él estaba pisando un escenario que jamás hubiera pensado que iba, algo que estaba totalmente fuera de su barca, de su mano. De un momento para otro Simón estaba al lado de la palabra de Jesús, del maestro, escuchando lo que Jesús le decía a los demás sin esperar nada.
No lo había hecho pensando en que él le iba a dar algo a cambio. Le dio algo a Jesús porque vio en él a un maestro que estaba bendiciendo y soltando palabras sobre él. Es decir, Simón se dejó de ocupar de la noche del fracaso. Dejó de mirar lo que hasta ahora estaba mirando. O quizás mientras él remendaba las redes, o reparaba, si había que reparar algo de la barca, él en eso se ocupaba. Él decía, uy, qué macana, y ahora qué voy a llevar a mi casa, o qué mal día que tuvimos. Bueno, en este caso no puede decir me levanté con el pie izquierdo, porque no era que se había levantado, sino era que había ido en la noche, cuando todos duermen, él estaba trabajando, y su gente, las personas que lo hacían con él también. Pero bueno, de un momento para el otro cambió de escenario y se sentó al lado de la palabra. Y Jesús, que tenía una palabra para todos, ahora le dio una palabra a él. Es decir, en la palabra que escuchamos todos hay un decir que es para mí. Un decir de Dios que es particular. Y ese decir de Dios, Simón no solo primero había sido generoso, dándole un lugar en la barca para que cambiara de escenario, Jesús si pudiera hablarle a todos, sino que también fue obediente y dijo, maestro, ahí lo reconoce como maestro, porque era el vínculo que tenía con él. Alguien que reconoce a alguien como maestro no necesariamente lo reconoce como Señor. Y escuchá, y es entonces que él le dice, maestro, no hemos pescado nada en la noche, fue un fracaso total. Nos ocupamos de algo o en algo que al final no trajo ningún resultado. Al contrario, perdimos energía, ganas, entusiasmo y ya estábamos decididos a abandonar la pesca y descansar para en la noche volver a hacerlo. Y entonces él le dice, más en tu palabra echaré la red. Es decir, hay una red que no es natural, sino que es espiritual. Porque la red que se rompía era la red de lo natural, la red del alma. Porque cuando echó la red se llenó tanto de especies que se rompían. Dios te va a bendecir de tal manera y va a ser tan evidente que es Él el que está produciendo esa pesca recontra súper abundante, que tu alma se va a romper, se va a quebrar en pedazos. No lo va a poder. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede discernir aquello que está sucediendo, que no lo puede procesar, que no tiene capacidad alguna y se rompe, porque lo que sucede pesa más que lo que puede resistir. Es como esas cosas que vos de un momento para el otro esperabas que pase algo bueno, normal, pero de repente una multitud de peces, una multitud de bendiciones, algo inesperado, algo que no está en el mapa de los médicos, que no está en el mapa de los filósofos, que no está en el mapa de los religiosos, algo que está fuera de toda
que no ves y que nadie ve, irrumpe en tu vida, irrumpe en la nuestra. Y cuando Simón ve eso, cae de rodillas delante de Jesús. Y ahí, en vez de decirle maestro, le dice Señor. Y reconoce que él es pecador. Y le pide que se aparte de él, tiene temor. Escuchá, lo reconoce como Señor de todas las cosas. Reconoce que su palabra es la red que pesca en donde nadie pesca. Wow. Y entonces Jesús le dice que no tema, que desde ahora serás pescador de hombres. Es decir, le asigna una nueva ocupación. Viene la barca, la otra barca, había dos barcas que estaban pescando juntas, se llenan hasta reventar y se empiezan a hundir. Y cuando llegan a la orilla, dejan todo allí, y cuando dejan todo allí, dice que le siguieron a él. Quiero que se te grabe esto en el corazón. Hay cosas de las que nos ocupamos que no nos dan ningún resultado eterno y que nos dejan sin energía, sin fuerza, sin ganas, sin entusiasmo, pero el Señor nos va a meter en su escenario. Él nos va a hacer parte de su obra, o sea, nos va a hacer partícipes de su obra. Él nos va a dar una palabra, nos va a guiar hacia aguas profundas, para que echemos la red en su palabra, no en el conocimiento, no en mis fuerzas, no en mi deseo, no en las ganas. Y cuando yo lo haga, voy a ver una cosecha tan súper abundante que voy a caer de rodillas delante de Él. Lo voy a reconocer como Señor y le voy a pedir que se aparte de mí, porque va a entrar el temor en mi vida. Mirá lo que dice, vamos primero a esto y ya vamos a ir dándole forma a esta palabra, cerrando esta palabra. Pedro fue confrontado por la palabra. ¿Qué hizo la palabra? Separó el alma del espíritu, por eso lo reconoció como Señor. No solo eso, sino la coyuntura, es decir, la coyuntura de la noche anterior, el contexto, la percepción del clima, del contexto en el cual él se movía, la interpretación o la percepción del alma de ese contexto, que era de fracaso. La palabra que él le soltó confrontó con eso, partió el alma del espíritu, y no solo eso, sino que separó lo coyuntural, es decir, lo circunstancial, de lo esencial o de lo sustancial. Por eso dice coyunturas y tuétanos, de lo sustancial. Entonces, ahora Simón se iba a ocupar, dejó todo y se iba a ocupar de otra tarea, la que él le había asignado, que era desde ahora serás pescador de hombres, es decir, le impartió, no es que lo entrenó, sí, después
obviamente lo entrena, lo perfecciona, pero desde el momento que él le dijo que él iba a ser pescador de hombres, eso ya era su ser, su nueva naturaleza, que se expresaba pescando hombres. Entonces, fíjense lo que dice acá en Filipenses capítulo 2, versículo 12, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. ¿Qué es ocuparnos de nuestra salvación? Es ver a Jesús, ver la sustancia, separar la sustancia que es Jesús de toda circunstancia que es el sistema en el que nosotros vivimos. Poder discernir la vida, poder verlo a Él y cómo es Él. Cuando yo discierno, cuando yo lo veo a Él, ¿qué hizo? Lo veo a Él, lo veo a Jesús, Simón. Me estoy ocupando de... no me estoy ocupando de... Me estoy ocupando en mi salvación, en vuestra salvación. Mi ocupación es o está en verlo a Él en medio de cualquier circunstancia que yo esté viviendo y descubrir en esa circunstancia, en medio de esa circunstancia, que la comunión se ensancha, que ahora veo su belleza y la belleza que es de Él. Ahora Jesús era pecador de hombres, y ahora Pedro también lo era. Lo que Él es se transfiere y ahora es también en mí. Lo que Él es lo que yo soy. Jesús dice: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Es decir, y el que permanece, si permanecéis en mí, vas a llevar mucho fruto. Es decir, si Él es la vid y yo soy el pámpano es lo que la vid es. Y el pámpano sin la vid no existe. Es decir, yo soy porque Él es. Y no solo soy porque Él es, sino que yo soy lo que Él es. Cuando permanezco en Él y llevo mucho fruto. Y cuando eso sucede, cuando nos ocupamos en nuestra salvación, no como si uno tuviera que ocuparse para no perderla o para... No. En nuestra salvación. O sea, hay una circunstancia, pero no permito que la circunstancia me atrape. Yo me ocupo en medio de la circunstancia en la salvación. Es decir, separo, vamos con esto, es decir, no que separo, sino que entiendo que la salvación o el ser salvos es un suceso, pero ahora me estoy ocupando del proceso en el que Cristo crece en medio de nosotros o dentro de nosotros a través de las circunstancias que nosotros estamos viviendo. Entonces, si nosotros nos ocupamos en la salvación con temor y temblor, Él va a producir en nosotros el querer y el hacer. Y solo dos cositas sobre este punto. El querer, o sea, yo deseo cosas, pero muchas de las cosas que deseo
ni siquiera, hasta a veces ni siquiera soy consciente de ese deseo. Cuando yo deseo y quiero, el querer ya es la determinación de llevar ese deseo a cabo. Y cuando ese deseo es el de él, como le dijo a Simón, serás pescador de hombres, entonces la realización de ese deseo, también el querer y el hacer, también proviene de él. Él se expresa en el hacer, en el saber hacer, en el hacer espiritual, en el hacer no material, en el oficio espiritual de rescatar, de pescar con esa red espiritual a otros hombres. Fíjate que Jesús era pez, Jesús también pescaba con esa misma red espiritual que era la comunión permanente y constante con el Padre. Por eso dice, yo no digo nada, no hago nada, no me muevo ni un paso si el Padre no me lo dice. Si el Padre no habla, yo no hablo, si el Padre no se mueve, yo no me muevo, si el Padre no camina, yo no camino, y si el Padre no lo hace, yo no lo hago. Esa es la red espiritual que se ensancha a través de la comunión con el Padre y que hace más grande la red y yo diría hasta más fina, eficaz la red para pescar hombres. Amén. Serás, desde ahora, serás pescador de hombres. Amén. Ese era el querer y el hacer que Dios produjo, o Jesús, o el Padre produjo en sí. Por eso, termino con esto, por eso no te tenés que preocupar. Hay decisiones que son como que tienen dos puntas, la A y la Z, o esto o esto. Vos tenés que ocuparte con temor y temblor de nuestra o de la salvación, sabiendo que ser salvos es un suceso, pero lo que tiene que ver con el reino y que el reino en nuestra vida es un proceso, y cuando yo hago eso, entonces Él pone el querer y el hacer correcto, que es la expresión de su deseo y de su voluntad y su determinación y de su obra. Amén. Bueno, te bendigo. Acordate, Él produce, no mi mente, no mi corazón, no mis emociones. Él produce el querer y el hacer por su buena voluntad en nosotros. Nos vemos este próximo sábado. Les recuerdo a todos que nos vamos a juntar primero 16:30 horas, coordinadores, pastores y discípulos. Todos están invitados. Vamos a tener una charla especial, algo que Dios puso en nuestro corazón, algo que el Señor está haciendo en el cuerpo, en la iglesia, una vida que Él está transmitiendo para terminar siendo o para terminar ejecutando la obra de pescar hombres, de manera genérica, ¿no es cierto? Y luego, 18 horas, tenemos la charla que tenemos todos los sábados, como siempre, en La Plata, presencia en La Plata, que está en la calle 68, número 6, 7, 4, entre 8 y 9. Nos vemos este sábado.